Fueron 30.000 los desaparecidos, loco. ¿Qué no? Vos sos refacho, son 30.000. ¿Pasaste por esa situación? Yo sí. ¿Y por qué insisten con 30.000 desaparecidos? ¿Es que realmente fueron 30.000? Estamos hablando de un número, o sea, de algo medible, de un dato, no de una opinión. Así que tendríamos que ver de dónde sale cada número. ¿De dónde sale 30.000? ¿De dónde salen todos los demás números? Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido, este tipo de periodismo libre, acá te dejo mi página por si querés y podés hacerme una donación. Para hablar de esto, invité a alguien que quizás lo conocen por ser uno de los dos escritores del libro negro de la Nueva Izquierda. Sin embargo, quizás no muchos lo saben, pero también es el escritor de Los mitos setentistas. Así que le cedo la palabra a Agustín Laje. Bueno, el tema de los 30.000 desaparecidos en verdad es más simple de lo que parece. La verdad es que no hay ni en Argentina ni fuera de la Argentina ninguna investigación, ningún documento que ni siquiera se acerque a un tercio de los supuestos 30.000 desaparecidos. La investigación que más ha contabilizado ha sido la de la CONADEP. La CONADEP ha sido esa comisión que se creó en tiempos de Alfonsín, cuyo propósito era revisar e investigar el caso de la desaparición de personas en la Argentina, sobre todo durante el último gobierno de facto. La CONADEP llegó a un número. Ese número fue 8.961 casos, ¿sí? 8.961 casos de desaparecidos en la Argentina, en rigor, entre el último gobierno de facto y el último gobierno peronista anterior, es decir, el de Isabel Perón. Habían nombres, por ejemplo, que eran NNs, que no tenían ni siquiera apellido, que no tenían nombre o que se habían registrado simplemente con un apodo, con lo cual había varias irregularidades que después empezaron a saltar a la vista cuando se empezaron a encontrar personas en ese listado muy famosas que, sin embargo, por ejemplo, ocupaban funciones públicas en Argentina, como la jueza Carmen Argibay, que figuraba en el listado original de la CONADEP, por ejemplo, el juez Meade, por ejemplo, Esteban Rigui. Entonces había que revisar ese listado porque era evidente que las cosas no se habían hecho del todo bien. Esto lo viene a hacer Néstor Kirchner, ¿sí? Néstor Kirchner, con la Secretaría de los Derechos Humanos, en ese momento manejada por Luis Eduardo Duhalde, revisa el listado y llega a la conclusión que en verdad el número desciende. ¿A cuánto descienden los 8.961 casos? A 7.089 casos. Ahora bien, si nos circunscribimos simplemente al último gobierno militar y dejamos de lado el gobierno peronista anterior, la cifra todavía es menor. La cifra es de 6.447 casos. 6.447 casos. Estamos muy lejos, como ustedes verán, de los famosos 30.000 que ahora van a intentar hacer una ley para obligarnos a que repitamos como loros 30.000, 30.000, 30.000 y compramos un verso que ni siquiera el propio Estado tiene cómo confirmarlo. Ahora bien, en los 80 han habido otras investigaciones que se han hecho por fuera de la Argentina que también arrojan otros números que son interesantes. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha recopilado datos por 4.000 casos de desaparecidos durante el último gobierno de facto en la Argentina. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos ha llegado a un listado de 5.780 casos en la Argentina. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos llegó a un listado de 5.580 casos y, por ejemplo, el Grupo Europeo Fahrenheit ha recopilado casos por 6.936. ¿Sí? O sea, seguimos todavía muy, pero muy lejos de los supuestos 30.000. Vamos a otra fuente, si ustedes quieren. Vamos al registro de los fallecidos de la ley 24.411. Esta ley es la que repara, la que indemniza a los familiares de los desaparecidos en la Argentina. Pues bien, allí se han contabilizado un total de 7.500 casos, todavía muy lejos de los supuestos 30.000. Vamos a otra fuente, Graciela Fernández Meijide, cuyo hijo desapareció durante el último gobierno de facto y fue miembro de CONADEP. Según sus registros, el número total es 7.954, ¿sí? Ahora bien, frente a todos estos datos,
el argumento que de inmediato surge no suele ser otro dato, sino el argumento sentimental de, no, bueno, 1 o 30.000 es exactamente lo mismo, el horror no depende del número, bueno, cosa que es totalmente cierta. Pero eso no quita que haya una verdad histórica, que haya un registro, que haya una pluralidad de investigaciones, y si 1 o 30.000 son exactamente lo mismo, cabe preguntarse por qué entonces están tan focalizados, tan obsesionados con mentir con el número. ¿Por qué no podemos decir la verdad? ¿Por qué se nos quiere obligar a mentir? ¿Por qué hay tanta fijación con que repitamos un número que no tiene ningún fundamento documental o investigativo? Bueno, porque evidentemente ese número no cumple una función en el marco de reconstruir la historia con cierta objetividad, sino que cumple el papel de un eslogan político. Los 30.000 desaparecidos no son verdad histórica, son simplemente marketing político ideológico. A ver, pensemos esto. La ley 24.411, como dije, prevé desde el año 2004 la reparación, la indemnización a los familiares de los desaparecidos, ¿sí? En ese momento, año 2004, la reparación era de hasta 245.000 pesos. En ese momento el dólar estaba alrededor de 2,95 pesos, es decir, 245.000 pesos eran más o menos 85.000 dólares. El Estado, en el registro de la ley 24.411, tiene 7.500 casos, es decir, 7.500 casos de indemnizaciones por hasta 85.000 dólares aproximadamente. ¿Vos creés que si en la Argentina hubieran existido 30.000 desaparecidos, no tendríamos 30.000 casos de personas queriendo cobrar 85.000 dólares que te da el Estado por ser familiar de un desaparecido? ¿Vos creés realmente que la gente, por el terror que tiene de un gobierno de facto de hace casi 40 años, no va a ir a cobrar 85.000 dólares? Cuando prácticamente la mayor parte de aquellos militares ya están en geriátricos, están presos o incluso en muchos casos muertos. ¿Podemos ser tan ingenuos para pensar de esta forma? ¿O más bien la verdad es que no hubo 30.000 desaparecidos? Y otra vez, el problema no es que si 30.000 o que si 7.000 o que 8.000. El problema es ¿por qué tenemos que estar mintiendo? ¿Por qué el Estado, que no tiene ningún registro, ni siquiera que se aproxime a 1/3 de los supuestos 30.000 desaparecidos, ahora se arroga la función de obligarnos a decir un número del cual no puede dar cuenta en sus documentos, en sus investigaciones, en sus informes y en sus registros? ¿Por qué tenemos que mentir obligadamente por ese Estado? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Y por qué todos aquellos que nos quieren obligar a mentir nos dicen que mintiendo vamos a ser buenas personas? Porque si decimos la verdad, si decimos lo que los registros y los documentos dicen, entonces estamos queriendo legitimar la dictadura. No, eso en absoluto. Lo que estamos diciendo es, hay una verdad histórica o hay una aproximación a la verdad histórica que está dada por aquellos que han hecho investigaciones serias y por los registros que existen. El resto es cuento, el resto es marketing, el resto es propaganda ideológica. A ver, te redoblo la apuesta. ¿No te parece acaso que es una falta de respeto para con los propios desaparecidos? Andar inflando el número de víctimas, andar generando víctimas que no existen simplemente porque te gusta un numerito, simplemente porque ese numerito calza bien en el banderín político que vas a llevar a la marchita política. ¿No te parece que es una falta de respeto para con las propias víctimas el hecho de instrumentalizar políticamente el dolor ajeno y en ese proceso modificar y distorsionar el pasado reciente?
¿No te parece que es una falta de respeto desoír todos aquellos informes, registros e investigaciones históricas con cierto rigor intelectual y con cierto rigor documental que han arribado a una conclusión que no se ve estampada en esos banderines políticos? ¿No te parece en ese sentido que es mucho más respetuosa la posición que tenemos aquellos que tratamos de ajustarnos a la verdad histórica que se pone de manifiesto precisamente en los datos empíricos de los cuales disponemos? ¿No es mucho más respetuosa la posición que nosotros, aquellos que decimos están mintiendo, están instrumentalizando el dolor, están haciendo negocios con un número que no existe? ¿No te parece que es mucho más respetuosa nuestra posición que la de los mentirosos? Por eso mismo, Graciela Fernández Meijide, cuyo hijo, no olvidemos, fue uno de los desaparecidos, salió a la palestra a decir: con las víctimas no se metan, ustedes simplemente quieren hacer política, quieren difundir una ideología y quieren hacer plata con el dolor ajeno, por eso están mintiendo. Algo más, en la página también podés encontrar este y todos los videos por si querés descargarlo y mandarlo por WhatsApp. Muchas gracias, Agustín, por tu participación. En realidad casi todo el video estuviste vos hablando y yo casi, ¿no parece? Pero sí quisiera agregar de dónde sale el número de 30.000, porque estuvimos hablando de dónde salen todos los demás números, pero 30.000, en realidad, ¿por qué 30.000? ¿De dónde salió? Y ahora vamos a ver eso que lo explicó Meijide. Yo me despido. Adiós. Yo no admito que haya dos números de desaparecidos. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder arguir que había un genocidio, se inventó el número 30.000. El otro número es el que está documentado. Pasaron los años, se acabó el miedo de la denuncia, los nietos se están encontrando solos, ha habido reparación económica. ¿Me van a decir que hay 20.000 familias en la Argentina que no han denunciado la desaparición de un miembro? ¿Que hay 20.000 personas que pueden desaparecer sin que los compañeros de trabajo de militancia denuncien su desaparición? Díganme, explíquenme cómo. ¿Ustedes creen que la sociedad argentina es así?